Veamos ahora la organización de datos de variable cuantitativa discreta. Se llama discreta cuando los datos no están organizados en una tabla de frecuencia, o sea, no están agrupados, mejor dicho. Y veamos un caso para luego explicar las frecuencias que se tomen en cuenta en este caso. No es lo mismo las frecuencias de variables cualitativas con variables cuantitativas. Veamos lo siguiente. Se seleccionó una encuesta de 40 trabajadores de una empresa y se registró el número de hijos de cada trabajador, como se muestra a continuación en la tabla. Tenemos ahí la tabla, son las respuestas de lo que se hizo a 40 trabajadores sobre la cantidad de hijos que tiene cada uno. ¿Cuál es la variable de estudio en este caso? Esa sería una pregunta para que puedan responder ustedes. ¿Qué tipo de variable es? Muy bien. ¿Cómo organizamos estos datos? Son algunas preguntas que hay que tomar en cuenta para la organización de los datos que tenemos en la tabla. Pero como ya les había dicho, que es importante conocer la variable de estudio en este caso. Acá la variable de estudio es el número de hijos de los trabajadores. Dejo para ustedes la respuesta a las dos siguientes preguntas. Muy bien, hay varias formas de ordenar los datos cuantitativos. Una de las formas sería ordenar, por ejemplo, empezando de menor a mayor. Como vemos aquí, está ordenado aquellos que respondieron que tenían un hijo, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Esas son las respuestas. Esa es una forma de ordenar. ¿Ves? Y también una vez ordenado de esta manera es un poco más sencillo y más rápido de contar cuántas personas tienen un hijo, cuántas personas tienen dos hijos, cuántas personas tienen tres hijos, cuántas personas tienen 4 y 5 hijos. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora veamos en una tabla de frecuencias. Ahí tenemos la cantidad de los datos, nuestra tabla de frecuencia en este caso. La variable de estudio hemos dicho que es número de hijos, aquellos que tienen un hijo, dos hijos, tres hijos, 4 hijos o 5 hijos. Su frecuencia absoluta ya podemos contabilizar en esta tabla. Tenemos aquellos que tienen un hijo, son 10 personas, aquellos que tienen 2 hijos, 9, aquellos que tienen 3, son 7, aquellos que tienen 4 hijos, 6, y aquellos que tienen 5 hijos, 8 personas. O 8 trabajadores en este caso. Total, 40 trabajadores encuestados. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa. Pero la frecuencia relativa dejo para que ustedes lo hagan, porque es dividir cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Es decir, 10 entre 40, 9 entre 40, 7 entre 40, así. Pero vamos a ir directamente a la siguiente frecuencia, que es la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo sería la frecuencia relativa porcentual? En este caso, basta multiplicar a la frecuencia relativa por 100. Es decir, también se puede hacer directamente así. Se divide cada frecuencia absoluta entre el número total de datos y luego lo multiplicamos por 100. En este caso, en el primero es 25. En el segundo es 22,5, es decir, cuando se divide 10 entre 40 por 100 es 25, 9 entre 40 por 100, 22,5, 7 entre 40 por 100 resulta 17,5, 6 entre 40 por 100 es exactamente 15, 8 entre 40 por 100 es 20. Aquí la sumatoria debe ser 100, porque en porcentaje el total es 100%. Ahora vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada aquí en esta columna. El cursor está indicando ahí. Entonces, la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Es decir, aquí debe estar 10. ¿Ves? Veamos, ahí está, 10. Luego, la segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser la suma de las dos primeras frecuencias absolutas, es decir, 10 más 9 sería 19, y así vamos sumando para cada una de las frecuencias. El siguiente es 26,
la siguiente es 32 y por último 40. Y vamos a tener en cuenta que aquí este valor de 40 debe coincidir con este valor de acá. Y efectivamente, ¿no? ¿Ves? Hay que fijarnos que esos dos valores deben coincidir. Luego, frecuencia relativa acumulada. Aquí tenemos ya la frecuencia relativa porcentual, la acumulada, también vamos acumulando simplemente. La primera frecuencia relativa porcentual acumulada es a la primera frecuencia relativa porcentual, que sería 25. Y luego vamos a ir sumando. 25 más 22,5 es 47,5, 47,5 más 17,5 es 65 y así sucesivamente. De tal manera que este último dato, que 100 debe coincidir con la sumatoria de todas las frecuencias relativas porcentual. Como verán, ahí está 100 y 100. Eso hay que tener en cuenta también en una tabla de distribuciones cuantitativas. Como verán, hay una pequeña diferencia entre la tabla de variables cualitativas y cuantitativas. En la tabla de frecuencias cualitativas solamente hay 3 frecuencias: la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. En cambio aquí hay varias frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa porcentual, frecuencia relativa acumulada porcentual, y así. ¿Se dan cuenta? Entonces hay varias frecuencias en este caso. Ahora vamos a ver la organización de datos cuantitativos continuos, es decir, para cualquier número real. En este caso hay que hacer algunos cálculos previos, por ejemplo, hallar el rango, que es la diferencia del máximo valor menos el mínimo valor. Habría que hallar el número de intervalos de clase, con la regla de Sturges. Habría que hallar el ancho de clase, o sea, la amplitud de cada intervalo de clase. Eso lo vamos a ver más claramente con un ejemplo, para que ustedes también puedan entender cómo se calcula cada uno de estos conceptos previos a la tabla de distribución. Veamos, un economista es contratado para trabajar en la municipalidad de Ate. El jefe de la oficina de rentas le encarga que realice un estudio sobre impuestos que pagan los vecinos del distrito. Y tenemos ahí los datos recogidos en una tabla. Como verán, están totalmente desordenados y habría que ordenarlos antes de empezar a realizar la tabla de frecuencias. Primero, podemos ordenar de menor a mayor, como dijimos anteriormente, y se nota claramente aquí la ordenación de menor a mayor. Y vamos a fijar que el mínimo valor en este caso es 145.5 y también tenemos el máximo valor, que en este caso es 351.1. ¿Ves? Aquí es una primera ordenación que podemos hacer, de tal manera que ya podemos nosotros identificar la secuencialidad y el ordenamiento de estos datos de menor a mayor, es decir, desde el mínimo valor hasta el máximo valor. Y ahora aquí podemos nosotros hallar el rango. ¿Cuál sería el rango en este caso? La diferencia del máximo valor y el mínimo valor. Pero muchos estadísticos consideran como paso número 1 aquí hallar el alcance. ¿El alcance qué sería? El alcance es el intervalo cerrado determinado por el mínimo y máximo valor de los datos que existe. Ese es el alcance, el intervalo total. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si eso es el alcance, precisamos ahí el número total de datos. En este caso contamos, hay 48 datos. Luego hallamos el rango. Dijimos que el rango es la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor. En este caso sería 351.1 menos 145.1, que es igual a 206. El número de clases
lo vamos a hallar con esta fórmula, que es k igual a 1 más 3,33 por logaritmo de n. Esta fórmula es la regla de Sturges. O sea, Sturges fue un matemático, un estadístico, que creó para hallar el número de intervalos de clases, es decir, para particionar el alcance en cuántas partes. Y a él se debe pues justamente esta fórmula para hallar eso. Pero debo aclarar aquí, hay otras formas o técnicas, algunos le llaman métodos, estrategias, para considerar el número de intervalos de clase. Por ejemplo, se puede sacar la raíz cuadrada al número total de datos, ese resultado es el número de intervalos de clase. Pero también hay una forma que muchos estadísticos consideran y podemos encontrar en muchos textos, que el valor de k puede determinarlo el estadístico o el investigador, considerando un rango menor o igual a 20, pero mayor o igual a 5. Es decir, k debe estar en ese intervalo. Entonces, en este caso estamos utilizando la regla de Sturges, que es k igual a 1 más 3,33 por logaritmo de n, que aquí reemplazando n por el total de datos sería 1 más 3,3 por logaritmo de 48, y ese resultado, haciendo el cálculo operativo con una calculadora, tendríamos 6,598. Entonces aquí redondeamos, en este caso k igual a 7. Muy bien, entonces el alcance, mejor dicho, el intervalo total se ha particionado en 7 intervalos pequeños que se llama intervalos de clase. Y como se ha particionado todo el alcance en 7 intervalos de clase, el ancho de cada una de las clases es el mismo para toditos. Por lo tanto, ¿cómo calculamos ahora eso? Entonces la amplitud del intervalo de clase o el ancho de clase se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos de clase. ¿Cuál es el rango? El rango es, acá está, es 216 entre el número de intervalos de clase, que es 7. Esa división es 29,429. Ahora aquí también hay que tener una consideración muy importante. Solo en el ancho de clase, aquí, debemos aproximar por exceso, es decir, agregar una décima o una centésima, una milésima o una unidad, dependiendo si trabajamos con valores enteros o también con decimales, o con cifras decimales en el ancho de clase. Y como verán, mira acá, si nosotros utilizamos los métodos de aproximación, que es por defecto y por exceso, si consideramos trabajar con una sola cifra decimal, es decir, 29,4, la cifra que sigue es 2. Entonces no agregaríamos ningún décimo acá, quedaría 29,4. Pero en este caso, en estadística, lo que hacemos es aumentar aquí una unidad. ¿Para qué hacemos eso? Para que todos los datos estén dentro de la tabla de frecuencias. Eso es muy importante. Entonces, como verán acá, la aproximación es 29,5, ¿ves? Es por exceso. Muy bien, ya tenemos la cantidad de datos, tenemos el rango, hemos calculado el número de intervalos de clase, el ancho de clase. Entonces ahora sí, vamos a hacer la tabla de frecuencias. Lo primero que vamos a fijar son la variable de estudio. ¿Cuál es la variable de estudio en este caso? Es pago de impuestos, que está aquí. Mira, en la primera columna siempre indicamos la variable de estudio. En este caso la variable de estudio son pago de impuestos, que está determinado mediante intervalos de clase. Vamos a contar. ¿Cuántos teníamos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de clase. ¿Y cómo se construyen estos intervalos de clase? Se toma primero el mínimo valor del conjunto de datos, que es 145.1. A eso le vamos a sumar el ancho de clase. ¿Cuánto era el ancho de clase? 29,5, ¿cierto? Sumando 145.1 más 29,5 es 174.6. Luego, 174.6 volvemos a repetir acá, ¿ves? 174.6, nuevamente a eso sumamos 29,5, sería 204.1.
luego repetimos 204.1 y seguimos sumando el ancho de clase a toditos, hasta el último intervalo de clase. Entonces ya tenemos ahí los 7 intervalos de clase, que nos está indicando en este caso la variable de estudio, o sea, pago de impuestos. Ahora, hallamos la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio de cada intervalo de clase, o sea, de cada uno de estos. ¿Y cómo se calcula? Se suma el límite inferior más el límite superior y se divide entre 2. Ese procedimiento resulta 159,85. De igual manera acá, sumamos 174.6 más 204.1, lo dividimos entre 2, resulta 189,35. Y así sucesivamente. De esa manera se halla la marca de clase. ¿Ves? La flecha me está indicando aquí también que ese es el dato mínimo. El dato mínimo más el ancho de clase o del intervalo de clase, resulta el límite superior de cada intervalo de clase. Ahora veamos, mira cómo hemos calculado cada uno de estos puntos medios o marca de clase. Hemos sumado, mira, 174.6 más 204.1, eso dividido entre 2 es 189.35. Continuamos ahora. Vamos a ver cuántos datos hay en el primer intervalo de clase y para eso hallamos las frecuencias absolutas. Entonces habría que contar cuántos datos hay desde 145.1 hasta 174.5, es decir, anterior a 174.6, porque este extremo, este límite superior, es abierto. Quiere decir que este dato no se considera en ese extremo, sino en el siguiente, ¿ves? Entonces, contabilizando de aquí, de este conjunto de datos, ahí está, mira, tenemos 1, 2, 3. Ahí está ordenado, mira. Habíamos ordenado al inicio nuestros datos y nos hace fácil ahora contabilizar 1, 2, 3. ¿Correcto? Luego en el siguiente tenemos 1, 2, 3. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos en el siguiente intervalo, 12 datos en el siguiente, 7 en el siguiente, 7 en el siguiente y 6 en el último intervalo de clase. Por lo tanto, tenemos en total 48 datos. ¿Correcto? Muy bien. Eso es el total de datos. Si contamos acá, también tenemos eso. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada. Por teoría hemos dicho que la frecuencia absoluta acumulada, en este caso, la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. O sea, esto va aquí, 3. Y luego, para la siguiente frecuencia absoluta acumulada, se va sumando. Y así sucesivamente. ¿De dónde resulta, por ejemplo, 16 de la suma de 3 más 3 y más 10? Pues en todo caso, es aquí, este 3 va aquí, 3 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 10, 16, 16 más 12, 28. Esa es otra forma también de sumar. Como estamos observando, aquí, esto es, ¿ves? Se suma de esa manera y vemos que este valor de acá, la sumatoria total, que es 48, es igual a la última frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. Ahora hallamos la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esto? Así. Se divide 3 entre 48 y se multiplica por 100, es 6,25. 3 entre 48 por 100, 6,25. ¿Ya? Igual acá, 10 entre 48 por 100, 20,84. 12 entre 48 por 100, 25. 7 entre 48 por 100, 14,58. 7 entre 48 y por 100 es 14,58. 6 entre 48 por 100 es 12,50. La sumatoria en porcentaje ya hemos dicho que es 100. Ahora, frecuencia relativa porcentual acumulada.
es, en este caso, 6,25 el primero, y luego se suma estos dos, así, para el segundo, para el tercero sumamos los 3, así sucesivamente, como están observando, ¿ves? Y luego llegamos, la sumatoria de todo esto es 100. Aquí hay que considerar que este valor de 100 debe coincidir con esto. Muy bien, esa es la tabla de frecuencia, pero vamos a ver algunas interpretaciones. Por ejemplo, ¿cuántos vecinos pagan menos de 292.6 soles? Entonces buscamos acá, aquí en la tabla, en los intervalos, debe estar 292.6. Buscamos, acá está. Pero me dicen menos. Entonces me están preguntando para todo esto de acá, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? Para todo este intervalo de clase. O sea, ¿cuántos vecinos hay acá? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contabilizar acá la cantidad de vecinos de esos intervalos. Entonces sería 3 más 3 más 10 más 12 más 7. Y veamos que efectivamente ahí está. Ahí dice cuántos, buscamos en la frecuencia absoluta, porque esa es la cantidad de personas, ¿no es cierto?, que aportan. Ya está. Dice 3 más 3 más 10 más 12 más 7 es 35. Claro, también podemos ir directamente, porque acá me dice menos de 292.6, menos, entonces sería de aquí para acá, me voy a frecuencia absoluta acumulada, es 35. O en todo caso sumo así como estamos indicando, todo sale 35. Y finalmente pues podemos expresarlo así algebraicamente, ¿ves? F sub 1, F sub 3, así, hasta F sub 5. Sumando es 35, que corresponde a la quinta frecuencia absoluta acumulada. Veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos vecinos pagan mayor o igual que 174.60 soles y menor que 292? Mayor o igual a 174.60 buscamos. Aquí está, 174.60, mayor, dice, o sea, de aquí para acá. Pero también me está indicando que debe ser menor que 292.60. Entonces me está preguntando solo para estos intervalos de acá, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? Para estos intervalos de acá. ¿Cuántos vecinos? Entonces ya saben que debería contar la cantidad de vecinos que hay en estos intervalos nomás. O sea, sería estos de acá. Así. ¿Cierto? Ahí está. ¿Ves? Solamente la cantidad de vecinos que se encuentran en estos intervalos. Y en este caso, sumando, sería 32 vecinos. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Cómo responderíamos? Diríamos 32 vecinos tienen 174 soles, mayor o igual a 174.60 soles y menor que 292.60 soles. Eso sería la respuesta a eso. Veamos ahora, ¿cuántos vecinos pagan por lo menos 233.60 soles? En este caso, ese por lo menos me está diciendo cuántos vecinos ganan. O sea, por lo menos 233.60 soles significa mínimo 233.60 soles. Entonces busco 233.60, está aquí. Mínimo, dice. Entonces, si eso es el mínimo, entonces me está pidiendo de aquí para acá. Todo esto, ¿ves? Ahí está, ¿ves? De aquí para acá. Ese por lo menos es mínimo, eso hay que entenderlo. Alguna vez se dice por lo menos, ¿no? Deme un beso, dicen algunos, pero eso significa que puedes dar más de uno, infinito, mínimo uno, ¿se dan cuenta? Entonces, estos conceptos hay que tener bastante en cuenta y cuidado también. Continuamos entonces. Ahora habría que contar la cantidad de vecinos que hay en esos intervalos de clase. ¿De dónde contamos eso? De la frecuencia absoluta. Ahí sería 12 más 7 más 7 y más 6. ¿Cuántos haría? 32 vecinos. Es decir,
32 vecinos, en este caso, pagan por lo menos 233.60 soles. Ahora podemos interpretar también los porcentajes. ¿Qué porcentaje de vecinos pagan menos de 263.10 soles? Entonces buscaríamos aquí que ubicamos primero 263.10. Buscamos aquí en la tabla. Aquí está 263.10. Dice, menos de esa cantidad es para todos estos intervalos de clase, para esto de acá. Y efectivamente, ¿ves? Tenemos ahí 263.10 soles, menos que eso, corresponde a todos estos intervalos de clase. Y ahora ubicamos los porcentajes, esto, ¿qué porcentaje me preguntan, no? Para esa cantidad. Y vamos, ¿dónde? En la frecuencia donde dice porcentajes, acá. Pero me dice menores que, ¿ya? Menores que 263, ¿de dónde dijimos? Desde acá, todo esto de acá. Entonces sería sumar todo esto, toda esta cantidad de porcentajes. Vamos a indicarlo, ahí está, ¿ves? Sumaríamos 6,25 más 6,25 más 20,84 más 25. La suma sería en este caso 58.34%. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo sería la respuesta a esta pregunta? La respuesta sería que el 58.34% de los vecinos pagan menos de 263.10 soles.